Queridos hermanos de la Iglesia de Salamanca, que tengan un mes de diciembre de mucha bendición. Y en este mes recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque todo el año lo hacemos, pero en especial en el mes de diciembre recordamos la obra preciosa de Dios al hacerse hombre y venir a esta tierra. Vamos a meditar en un pasaje en Isaías, capítulo 28, versículo 16. Isaías, como sabemos, es un libro que fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, que ella es verdad, ella es eterna y nos habla en forma exacta y precisa de nuestra vida espiritual. Y gracias por el anuncio perfecto del nacimiento de Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias porque nos anunciaste perfectamente que Él es el fundamento sobre el cual debemos poner nuestra vida. Henos aquí, Señor, y te pedimos que tu palabra nos hable en este tiempo y nuestros corazones sean tocados y abiertos por ella. Ayúdanos a tomar decisiones para la gloria tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, en Isaías 28, 16, la Escritura nos dice lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y este pasaje nos habla de que Cristo es el fundamento, es la piedra principal, la piedra central. Pero dentro de este pasaje y en el contexto del capítulo 28, vemos que el Señor habló al pueblo de Israel de distintas formas. Sin embargo, el pueblo de Israel cerró su corazón, no quiso escuchar la voz de Dios. Y acá en el capítulo 28, versículo 10 dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo. Y el versículo 12 dice: mas no quisieron oír. ¿Qué pasó con Israel? Israel trató de acercarse a Dios a través de una justicia propia, una justicia personal. Trató de, a través de la ley, o guardar los mandamientos, poder llegar a la perfección y poder llegar a ser agradables delante de Dios. Pero no se dio cuenta de que la ley lo que hacía, más que justificar, era condenar, era dirigirnos hacia el sacrificio, era dirigirnos hacia el Cordero, era dirigirnos hacia la necesidad de derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el pueblo de Israel, acá en este capítulo 28, el Señor anuncia que habían hecho varones burladores que gobernaban el pueblo, que estaban en Jerusalén, habían hecho pacto con la muerte. Pensaban de que no les iba a llegar el azote, no les iba a llegar el juicio de Dios. Y su refugio había sido puesto en la mentira. Y en ese tiempo encontramos lo mismo. Las personas están tratando de refugiarse en algo. Algunos tratando de cumplir la ley, sin darse cuenta que al cumplir la ley lo que hacemos es darnos cuenta que somos pecadores al intentar cumplir la ley. Por otro lado, algunas personas están tratando de, quizás como el avestruz, ¿no?, de poner la cabeza en el hueco y pensar de que así están salvos. Y dice acá la Escritura que habían puesto el refugio en la mentira y en la falsedad se habían escondido.
Y este mundo está tratando de esconderse en la mentira. Estamos rodeados absolutamente de falsa información, que a veces hace que nos angustiemos y nos desesperemos. Pero el Señor dice: un ratito, pueblo de Dios, deja de mirar las circunstancias, deja de mirar los demás y pon tu mirada solamente en la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Y en este capítulo 28, la Escritura nos dice que Cristo es la piedra probada, la piedra angular, la piedra preciosa y de cimiento estable. Cualquier otra piedra donde tú quieras poner tu vida y tu corazón, no es una piedra estable, no es una piedra de fundamento, no es una piedra que va a permanecer. Cristo es la piedra angular sobre la cual podemos descansar perfectamente. Cristo no es simplemente la consecuencia o el nacimiento de Cristo de una improvisación de Dios. Es el plan perfecto. La Escritura nos dice que Cristo es el Cordero de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es simplemente una situación que sacó al Señor de su status quo, sino más bien Cristo es el Mesías prometido, el Mesías anunciado. Y cuando Él viene, la gente no lo estaba esperando. Los religiosos, es más, ni siquiera tuvieron la decisión de ir a buscarle, ¿no? Cuando habían venido a preguntar a Jerusalén: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el Mesías? Simplemente se quedaron, investigaron en la Biblia y se quedaron ahí como buenos religiosos. Y en Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo, citando este mismo pasaje, él va a decir de que los gentiles, los no judíos, que no iban tras la justicia, alcanzaron la justicia de Dios. Pero alcanzaron la justicia de Dios por la fe en Cristo, por la fe en el Señor Jesucristo. Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. No la alcanzó porque confiaba en su propia justicia. Y cuando cualquier persona confía en su propia justicia, está lejos de Dios. Cuando nos miramos a nosotros, no encontramos que somos justos. Encontramos que somos pecadores. Encontramos que necesitamos venir al conocimiento de Cristo. Pero lo que pasa generalmente es que las personas no se miran así, sino miran a los demás y dicen: bueno, él es o ella es tal o cual cosa. Pero Dios no te pide que te compares con otra persona, sino te pide que te mires a Él, delante de Él, y veas que Él es santo y tú eres pecador, y que tú necesitas venir al conocimiento de Cristo. Cristo es el único fundamento sobre el cual la vida de una persona puede estar totalmente confiada y totalmente fundada, de tal manera que aun cuando vengan los ríos, los vientos, la lluvia, esa casa no caiga porque esté fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Tropezaron en la piedra de tropiezo, dice la Escritura, y el que creyere en Él no será avergonzado. Yo te invito para que creas en el Mesías, para que creas en el Señor Jesucristo. Cristo es el Mesías y el Salvador anunciado. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro, aquel pescador que fue llamado por el Señor Jesucristo a ser pescador de hombres, él va a decir: aquel que creyere en Él no será avergonzado. Pero es la roca, Cristo, que hace caer también. Es la roca, la piedra que hace caer, y la roca en la cual tenemos que confiar
y descansar. En esta Navidad, ¿has reconocido que Cristo es el Señor? ¿Has reconocido de que tú no puedes agradarle a Dios por obras? ¿Has reconocido de que Él es la piedra y la roca sobre la cual se construye la vida y que solamente en Él puedes descansar? Deja de todas las cosas que nos están rodeando, las noticias, las bolas, las situaciones incómodas que estamos pasando, y mira a Cristo. Mira a Cristo. No mires a los demás, porque si miramos a los demás, vamos a pensar que somos mejores que otros. Pero Dios nunca nos ha pedido que nos comparemos con los otros, sino que miremos a Él. Y cuando miramos a Él nos damos cuenta que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos venir al conocimiento del Salvador. Cristo nació para morir por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él murió por ti y murió por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es la roca, el fundamento, la piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. El que creyere no será avergonzado. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en que el niñito de Belén es Dios hecho hombre, que nacía para morir por ti en la cruz, pero que no quedó en la tumba, sino que Él resucitó. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que eres pecador. No mires a los demás. Mírate a ti. Examínate a ti. Te darás cuenta cuando mires adentro que tus pensamientos, tus intenciones y las cosas que has hecho no agradan a Dios. Pero sí, Cristo nos da su justicia cuando creemos en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él, confía en Él. Y como creyente, si no está en este momento tu vida totalmente descansando en Cristo como la roca eterna, quita tu mirada de las cosas que nos están atacando por todo lado y ponla en Cristo. Descansa en Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, nos ayudes. Y si alguna persona aún todavía no ha conocido a Cristo Jesús y está escuchando este mensaje, que pueda abrir su corazón y creer en Cristo Jesús, venir en arrepentimiento, decir, Señor, yo he pecado contra ti, merezco el infierno, pero gracias por Cristo, porque Él es la roca eterna, en Él confío. Entrego mi vida, me arrepiento y te empiezo a seguir para la gloria tuya. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.